Desde la antigüedad, el hombre empezó a pensar en las enfermedades y a darse explicaciones de cómo ocurrían las enfermedades. El primer momento clave de la patología es cuando el hombre en Alejandría, en los 200, 300 años antes de Cristo, en el tercer o cuarto siglo antes de Cristo, deja de darse una explicación tradicional de las enfermedades como causadas por cosas externas a su cuerpo y abre el cuerpo de un cadáver, explora los órganos, hace autopsia, autopsión, ver por sí mismo, y con la descripción de las lesiones orgánicas localiza el proceso patológico en los órganos. La autopsia entonces es el primer momento clave de la historia de la patología. El hombre por primera vez localiza en los órganos de su cuerpo la causa y el proceso patológico. La autopsia sigue su historia larga, con idas y venidas, prohibiciones, con distintas actitudes ante la autopsia. Galeno, por ejemplo, no gustaba de la autopsia. La autopsia fue prohibida por muchas religiones que no permitían la desacralización, se decía, del cuerpo. Entonces iba y venía el hacer autopsias. Hasta que en el siglo XVI, en el Renacimiento, empieza a estudiarse el cuerpo de los cadáveres para entender cómo está estructurado el cuerpo humano. Se publica La fábrica de Vesalio en 1543, dando inicio a la anatomía moderna. Este entonces es el primer momento de la patología. El iniciar las autopsias en la medicina alejandrina, tercer o cuarto siglo antes de nuestra era, en Alejandría de Egipto, se empieza a abrir el cadáver. El segundo momento clave de la patología quizás ocurre en el siglo XVII, el siglo de la ciencia, los años 1600. En estos años, en que se hace mucha ciencia, se hacen muchos experimentos, se construyen muchos instrumentos científicos. El telescopio, el reloj manual, el termómetro, el barómetro y el microscopio. El hombre por primera vez con el microscopio se enfrenta a la realidad microscópica, pero no la entiende, no sabe comprenderla. Es interesante esto. El microscopio es obra de muchas personas, no una sola persona descubrió el microscopio. Galileo, Lloyd van Hoek, el holandés, Hooke, el inglés, muchas personas se dieron a la tarea de construir lentes que permitían el estudio microscópico de las cosas. Pero cuando se examina el material biológico bajo el microscopio, las personas no saben entenderlo. No saben entender porque no tienen concepto de célula. Entonces, durante 2 siglos, desde 1600 hasta 1800, el microscopio no sirvió de mucho para entender las enfermedades, porque no entendíamos la realidad microscópica de los cuerpos humanos. No teníamos el concepto de célula. Es interesante cómo la ausencia de un concepto, de una idea, la idea de célula, impide entender lo que nuestros ojos ven en el microscopio. Entonces, como digo, en este segundo momento en que se descubre el microscopio, no se hacen grandes descubrimientos patológicos. Nos sirve el microscopio, no sirve de mucho el microscopio para entender las enfermedades. Pero no es que el hombre o la patología haya dejado de avanzar en esos años. Ocurre el tercer momento. En este momento o en esta época en que no se usaba mucho el microscopio, aparece un médico patólogo, Giambattista Morgagni, en la ciudad de Bolonia, que hace decenas de autopsias. Y a las autopsias añade un instrumento de análisis que todavía hoy usamos, que es muy importante, que es la historia clínica del paciente.
Morgagni examina el cadáver y no se limita simplemente a encontrar curiosidades patológicas en el cadáver, sino que correlaciona los cambios que ve en los órganos del cadáver con la historia clínica del paciente. Hace una correlación clínico-patológica. Por eso es que es tan importante su obra, De Sedibus et Causis Morborum, en 1761, porque Morgagni hace correlación clínico-patológica, lo que hoy podríamos llamar CPCs, correlaciones clínicas patológicas. Y al hacer esto realmente abre el pensamiento patológico a una comprensión más científica de la enfermedad. Entonces Morgagni es muy importante en la historia de la patología. Es el tercer momento clave de la historia de la patología. Las cosas siguen adelante, comienza el siglo XIX, en los años 1900, y los biólogos alemanes, Schwann y Schleiden, lanzan lo que se llamaba, fíjense, la teoría celular, que postulaba que todos los seres vivos, plantas y animales, están construidos de células. Entonces, por primera vez se tuvo un concepto para entender la realidad microscópica de los seres vivos, del material biológico, la célula. Entonces, poco a poco va avanzando la comprensión de la realidad microscópica biológica. El cuarto momento de la patología es inaugurado por un médico inglés que analiza pacientes, es un clínico muy bueno, Richard Bright, y que en Londres empieza a preguntarse cómo diagnosticar una enfermedad, porque él observa que hay pacientes con falla cardíaca que no mejoran con digital y que mueren de falla cardíaca. Entonces él quiere explorar ese proceso. ¿Por qué los pacientes con falla cardíaca, una fracción de ellos, no mejoran con el digital y mueren? Y hace algo sorprendente, yo no me explico cómo llegó a esa idea fabulosa. Hirvió la orina de estos pacientes y descubrió que al desaparecer la orina, al hervir toda la orina, quedaba un sedimento blanco en la cucharita que él usaba para hervir la orina, y este sedimento era albúmina. Entonces descubrió la presencia de albúmina en la orina. Y esto le permitía, este es el punto clave, esto le permitía a Bright distinguir a aquellos pacientes que no iban a mejorar con digitálicos porque la enfermedad no era cardíaca, era renal. Los riñones habían sido unos órganos un poquito ocultos en el paciente vivo. Uno no puede tocar los riñones, no puede palparlos, no puede tomarles la temperatura. Entonces no sabíamos cómo descubrir la enfermedad renal. Y Bright, al hervir la orina y descubrir la albúmina, descubre un nuevo método diagnóstico, el laboratorio clínico. Ese es el cuarto momento clave de la historia de la patología. Cuando se crean pruebas clínicas del laboratorio clínico para el diagnóstico de las enfermedades. Y la primera de ellas es la albúmina en orina para diagnosticar enfermedad renal. Todavía hoy, ustedes como médicos, van a observar que usamos la albuminuria, la presencia de albúmina en orina, como una prueba renal. Entonces se inaugura este cuarto momento de la historia de la patología, el momento del laboratorio clínico. Y durante todo el siglo XIX el laboratorio clínico aumenta rápidamente. Se examina la orina, se examina la sangre, se busca glucosa en orina, se busca urea, nitrógeno en compuestos sanguíneos, el nitrógeno ureico, ¿verdad? Y la creatinina en sangre y muchas otras cosas. Se inaugura el laboratorio clínico.
Y el quinto momento clave de la patología es el momento quizás más conocido, más importante a los ojos de los historiadores tradicionales de la medicina y de la patología, que es el momento de Virchow, el momento de estudiar la enfermedad como un fenómeno fundamentado en la célula enferma. Rudolf Virchow, que era un médico alemán, y él observó en una jovencita que tenía fiebre, caquexia, desnutrición, infecciones a repetición y que había muerto, que la sangre tenía una banda blanca entre los eritrocitos y el suero. Y esta banda blanca al examen microscópico era leucocitos. Tenía un exceso de leucocitos en sangre. Y descubrió que estos leucocitos se distribuían por todos los sistemas, nódulos de leucocitos en hígado, en ganglios, en vasos, en pulmón. Y esta enfermedad, este exceso de leucocitos, lo llamó leucemia. Pero esto le sirvió a Virchow para empezar a pensar que las enfermedades deberían estudiarse fundamentadas en la célula enferma. La realidad del enfermo era la célula enferma. La base del proceso patológico era la célula enferma. Y publica su libro La patología celular en 1858. Estos dos últimos momentos, el cuarto, el del laboratorio clínico, y el quinto, el de la patología celular de Virchow, inauguran dos maneras tradicionales de analizar y de pensar las enfermedades. Una, la patología clínica, usa todo el laboratorio clínico y sus pruebas para comprender las enfermedades. La otra, la patología anatómica, usa el microscopio para examinar las células, los tejidos enfermos o de los enfermos para entender la enfermedad. Estas dos perspectivas sobre la enfermedad, la perspectiva clínica del laboratorio clínico y la perspectiva anatómica del microscopio, hacen que en los últimos 200 años la patología progrese aceleradamente. Pero las cosas están cambiando en los últimos años. Hoy tenemos una perspectiva, una sexta, diría yo, perspectiva más profunda, la perspectiva biomolecular. Conocemos los genes, conocemos los ácidos nucleicos y sus mutaciones, conocemos las organelas, conocemos las macromoléculas, los receptores, conocemos una serie de cosas que nos ayudan a interpretar las enfermedades. Y estas pequeñas cosas son realidades biomoleculares. Entonces se está borrando, digámoslo así, está desvaneciéndose la diferencia entre la patología clínica del laboratorio clínico y la patología anatómica del microscopio. Casi que va a producirse en estos momentos históricos una nueva manera de ver las enfermedades, una patología biomolecular. Entonces, estos 5 o 6 momentos históricos son los momentos claves de la historia de la patología. Primero, la autopsia de la medicina alejandrina, luego el microscopio en el siglo XVII, luego la correlación clínico-patológica de Morgagni en el siglo XVIII, luego el laboratorio clínico después de Bright en el siglo XIX. Quinto, la patología anatómica basada en la idea de Virchow de que las enfermedades siempre son células enfermas. Y una nueva patología, que podríamos llamar patología biomolecular, que estamos viviendo, que ustedes están estudiando, que ustedes van a usar y que no podemos decir hasta dónde va a llegar este análisis de las enfermedades. Esto, muchachos, ha sido un resumen breve de la historia de la patología. Nos encontraremos en una reunión Zoom donde ampliaremos este enfoque. Muchas gracias por su atención.